Buenos días amigos, amigas, reciban hoy todos ustedes un cordial saludo. Siendo hoy 11 de julio del año 2024, tenemos estas noticias de entrada en este momento, en este escenario. Bien, ayer fue un día en el cual se cuestionó muchísimo el nombramiento de Daniel Rojas Medellín. Tal vez muchas personas no tenían pleno conocimiento de cuál es la carrera que tiene el ministro de Educación actual, quien llevará a final término y satisfactorio el lograr que la educación que necesita Colombia se vuelva una educación incluyente para todos los tipos de sociedad que existen en Colombia. Sin embargo, hubo personas que de entrada, sin conocimiento, sin investigar, sin explorar, sin mirar, sin analizar, fueron de una vez directamente poniendo en el sartén para quemar el nombre del señor Daniel Rojas Medellín. Él es un economista de la Universidad Santo Tomás, es maestrante en ciencias económicas con conocimientos en formulación de proyectos, investigación y experiencia en implementación y evaluación de políticas públicas, poblacionales y seguimiento a políticas macroeconómicas. Esos son los detalles que tiene nuestro ministro de Educación, que tal vez por ahí las personas justifican porque el hecho de haber dicho en el 2020 una frase, no la digo acá porque eso representa para mí una sanción por YouTube, pero es una grosería que define que para quien va es una persona falta de moral, falta de respeto por la humanidad. Una persona a quien se le dijo eso es una persona que comete crímenes de lesa humanidad, es una persona altamente criminal a quien se le dice esa palabra. Lamentablemente, nosotros los colombianos tenemos el problema de que mientras hemos estado en el colegio, no hemos aprendido contundentemente el significado de ciertas expresiones y el por qué se dicen esas expresiones. Muchas veces las personas dicen las expresiones sin sentido, calificando sin sentido con esas expresiones a otros seres humanos. Pero cuando hay personas con alto conocimiento y le aplican ese calificativo, se lo aplican por algo, ¿sí? Porque, por ejemplo, veamos el caso de los uribistas. Hemos observado, esto no es algo que yo me lo estoy inventando, lo hemos observado cuando ellos marchan en sus protestas, hemos visto cómo son personas que les falta como un poquito la cuerda, hemos visto que son personas altamente groseras, mucho más groseras, mucho más gamines que lo que pudo expresar el ministro de Educación en uno de sus Twitter antiguos. Hemos visto cómo atacan a las personas sin sentido. Hemos visto que marchan y no tienen una razón, un objetivo, un principio, algo, un libreto definido con el cual están marchando. ¿Por qué están marchando? ¿A razón de qué? Porque simplemente defienden personas que las hemos titulado de, entre comillas, gente de bien, pero esa gente de bien son bandidos generalmente. Son personas que solamente están ahí presentes, listas para poder robar. Hemos visto cómo personas de cuello blanco, en cargos muy sofisticados, están robando. Aún así, es increíble ver cómo hoy crean figuras fantasmales, IPS fantasmas, que son más de 100, existentes con escritura y todo, pero no existe allí ni empleados, ni nadie responsable, y a través de esas entidades fantasmales se roban el dinero del Estado. Ese dinero que es recaudado a través de los impuestos, entonces los impuestos se recaudan con el fin de que este dinero luego
sea invertido en programas sociales, ¿sí? Y, por ejemplo, acá el señor Daniel Rojas, yo no lo conozco personalmente, pero puedo en mi parlamento definir claramente que es una persona que no es corruptible y eso duele en el uribismo, porque no les permite tajar mermelada ni nada de esas cosas. Dos, el señor Daniel Rojas hizo un excelente trabajo en la SAE y permitió que todo eso que se ha tomado de los delincuentes, de los narcotraficantes, que no es poquita cosa, es muchísima cosa, él por lo menos permitió que edificios, casas, haciendas, hectáreas y una cantidad de cosas con el proceso de lo que lleva llevando el gobierno de cambio, el Ministerio de Agricultura, bueno, y todo esto, junto con el Ministerio de Educación, entregaron inmuebles para poder brindarle al ciudadano algo bueno. Si recordamos, por ejemplo, el castillo de Marroquín pertenecía a un narcotraficante. ¿Y qué hicieron? El ASAE se lo entregaron a la Universidad Pedagógica. Otro edificio por allá en Cali también, grande, de un narcotraficante, se lo entregaron también al sector educativo. Y así por el estilo, son muchas cosas. En Suba también habían inmuebles de narcotraficantes y también se los destinaron ¿a qué? A la Universidad Pedagógica. Es decir, nosotros no entiendo por qué a veces las personas cuestionan algo de entrada, porque simplemente van ligados a lo que las personas en general de los medios de comunicación salen a decir, que el señor Daniel Rojas es un gamín, que el señor Rojas es un déspota, que el señor Rojas es una tarbán, etcétera, 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 ¿sí? Pero jamás podrán decir que el señor Rojas mató, o que el señor Rojas cometió crímenes de lesa humanidad, o que el señor Rojas robó, como se escucha en el medio en muchas otras personas, ¿sí? Que inclusive van al juicio y huyen pidiendo preclusiones todo el tiempo y saboteando la justicia. Que hay personas, por ejemplo, como lo decía ayer en uno de los videos que hice de María Fernanda Cabal, que entre ellas es una de las que también dijo cosas malas del ministro de Educación, pero ella no se mira a ella misma cómo está. Ella tiene procesos judiciales activos. Eso lo vimos ayer, lo conocimos ayer. El señor Sergio Fajardo es otro que también habla mucha cosa, pero tiene doble moral. Y así por el estilo, uno se podría aquí quedar contando el A, el B, el C, el D, etcétera. Hay muchas personas que tienen doble moral. Por acá dicen una cosa, pero por detrás están haciendo, mejor dicho, hasta el barrido de la olla. Entonces, lamentablemente, en nuestro país eso es lo que vemos. ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, estudiantes de la Sergio Arboleda? ¿De dónde salió el señor Iván Duque? De la Sergio Arboleda. ¿Y qué resultó el señor Iván Duque? Un ladrón. ¿De dónde salió el señor Francisco Barbosa? De la Sergio Arboleda. ¿Y qué resultó? Un personaje que se burló campantemente, dejó cualquier cantidad de procesos importantísimos archivados porque simplemente tenía que darle lugar a los favores de sus amigos, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Desapareció. Nunca más volvimos a saber del señor Francisco Barbosa. En este momento, ¿en qué parte del mundo estará gozando de todo lo que se robaron? ¿En dónde estarán? No lo sabemos. Pero la vida es así. Entonces, la cuestión es que los colombianos, por ejemplo, tenemos que aprender algo muy importante en esta vida. Eso va desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos medios y los adultos de la tercera edad. Tenemos que aprender que cuando nosotros cuestionemos a una persona, primero indaguemos, investiguemos a fondo quién es esa persona. La internet nos ofrece mucha información para poder conocer. La internet tiene muchas fuentes de información para llegar a ellas y poder detectar exactamente quién es ese personaje. Yo también pude haber pensado, oiga,
llegó un tipo así, ¿cómo así que le pasó al presidente Petro? Pero no podemos decir eso porque el presidente Petro está muchísimo más adelante que nosotros, porque es una persona muy elocuente, es una persona muy erudita, es un doctor de doctores. Recordemos esa palabra, es un doctor de doctores. Y el doctor de doctores no va a llevar cualquier persona a un ministerio donde realmente hay mucho que hacer. Él no se va a meter a colocar cualquiera. Puso en prueba al señor Alejandro Gaviria y no se hizo absolutamente nada. Puso en prueba a la señora Aurora Vergara y tampoco se llegó a nada. Por lo menos ahora pone al señor Daniel Rojas y créanme que porque viene de abajo, él sí va a lograr contundentemente y con éxito lo que no pudieron los otros dos. Es el tercer ministro de Educación en el gobierno de Gustavo Petro. Y el último. Y él sí hará lo que los otros no hicieron. Porque los otros solamente son personas arrodilladas, son cuotas de la política. Mientras que el señor Daniel Rojas es una persona que viene de origen humilde, pero es una persona muy supremamente honorable e incorruptible. Eso es lo que nosotros necesitamos en este gobierno. Si en este gobierno se promulga que no se debe tolerar la corrupción, ¿qué creen ustedes que al gobierno de Gustavo Petro debe llegar? Lo incorruptible. El señor Olmedo, el señor Snyder Pinilla, lamentablemente ellos ya venían en la corrida de otros gobiernos. Ellos ya venían atrás y se lograron topar. Se lograron atascar 180.000 millones que no los pudieron coger, quedaron congelados. Entonces quedaron allá esperando los uribistas por ese dinerito que nunca les llegó. El señor Olmedo, con mentiras, con la falta de pruebas, como el señor Snyder Pinilla, con la falta de pruebas, nos dimos cuenta en el escenario que tanto el uno como el otro son cuotas de la derecha. El señor Snyder, un personaje que estuvo alineado con el Ñeñe Hernández, narcotraficante. El señor Olmedo es una persona que trabaja con el clan de los Char. Entonces, ellos ya venían atrás, pero se lograron atajar. Y se les impidió que siguieran robando, porque mucho del robo viene desde el gobierno de Duque, incluso desde mucho más atrás. Entonces, todas estas personas nos creen engañar a nosotros con estados moralistas, diciendo, vea, mire que pusieron acá un personaje que es atarbán, que es grosero, que aquello, que lo otro, pero no se dan cuenta lo que este señor ha hecho en sus funciones como funcionario del Estado y lo que se ha logrado hacer en la SAE. Por lo menos él no dejó que viniera, por ejemplo, la mamá de Iván Duque a coger todos los bienes de la mafia. Pero las personas que estuvieron antes de él sí lo hicieron. Y a esos no los cuestionan, ¿no? No los cuestionan. Entonces, a mí me da la impresión de que aquí es más crítico y más pecaminoso ese que dice la palabra fuerte con la letra que he terminado en la EA, ¿no es cierto? Y no mirar la persona que realmente en su gestión lo mostró completamente transparente. Transparente. Ahora, otro punto más interesante es, cuenta con una trayectoria profesional como gestor territorial juventud en el Instituto Distrital de Participación de Acción Comunal y de PAC. Se ha desempeñado en la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá como asesor en política pública y secretario en el área de planeación territorial, asesor en políticas macroeconómicas en el Senado de la República. O sea, el señor tiene cualquier cantidad de experiencia, tanta es su experiencia que tiene que por toda esa experiencia, por toda esa competencia, por toda esa experticia, logró lo que otros no habían logrado en la SAE. Impedir que robaran. Impedir que robaran. Eso es lo más importante aquí. Ahora,
Otro punto que la gente se cuestiona en este momento, hoy se están cuestionando es, ¿qué fue lo que pasó con el tal desacato, con la orden de arresto que iba en contra de Daniel Rojas? Entonces, investigamos y se elaboró una nota periodística de Infobae, la cual fue emitida el 10 de julio a las 11:22 de la noche del día de ayer. Entonces, esta nota es del periodista Mauricio Villamil, quien indagó y dejó presente las razones por las cuales hubo esa orden de arresto en contra de Daniel Rojas. Yo sí había visto que eso era una maniobra del uribismo, porque ellos siempre tienen ese estilo, ¿no? Ese es un modus operandi. Llegan y miran a ver qué está pasando, entonces, mandan un escándalo para derribar. Pero resulta que los colombianos ahora tenemos algo muy interesante, y es que los colombianos ahora sí nos hemos puesto en la tarea de investigar, de escudriñar, de aprender a discernir, de aprender a analizar. Ya no somos esos seres humanos idiotas, útiles que éramos antes, o esos tontos, bobos, idiotas que éramos antes, o esos imbéciles que éramos antes. Ya no lo somos. Hemos despertado, hemos mejorado notablemente con lo que nos ofrece hoy en día el gobierno del progresismo, porque el gobierno del progresismo hoy por lo menos nos ha dado la posibilidad de buscar las fuentes de información y a través de ellas podernos duchar, podernos enterar de todo lo que está pasando, y así de esta manera hemos podido conocer a través de los diferentes medios alternativos quién realmente dice la verdad y quién dice las mentiras. Y la verdad, hemos visto que las mentiras son difundidas más por la derecha, porque así debe ser para ellos, para tratar de buscar dejar caer este gobierno tan interesante que existe, pero en ningún momento ellos están en la posibilidad de decir verdades, porque no les corresponde, y además porque tienen jefes que les dicen, ojo, no pueden decir verdades. Aquí todo se va a decir es solo mentiras, 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 ¿sí? Pero los medios alternativos no estamos ligados con esa gente de poder. Los medios alternativos somos seres humanos que estamos prestantes a buscar, a investigar, a indagar, a analizar, a debatir, ¿no? A contar lo que hemos encontrado en nuestro orden, y hacemos uso de nuestros talentos humanos que los ponemos al servicio de la humanidad. Entonces, eso lo hacemos los alternativos. Bien, entonces la Sociedad de Activos Especiales habló de la orden de arresto en contra de Daniel Rojas. Así, un juez de Medellín que ordenó 10 días de arresto domiciliario en contra de Rojas, dice, la Sociedad de Activos Especiales SAE ha respondido a la orden de arresto domiciliario emitida por el juez 13 de familia de oralidad de Medellín contra su exdirector Daniel Rojas, de acuerdo con una publicación de la emisora colombiana W Radio. La SAE señaló que emitió un oficio solicitando la nulidad del incidente del desacato por notificación incorrecta y proporcionó una nueva respuesta al peticionario, esperando así cumplir con la orden del Tribunal Superior de Medellín y archivar el desacato y la orden de arresto. El pasado 9 de julio, el juzgado 13 de familia de oralidad de Medellín determinó que la respuesta de la SAE a una tutela interpuesta por un ciudadano no era clara, concreta y de fondo. Oigan esta palabra, clara, concreta y de fondo. O sea, un chisme más. Como exigía el Tribunal Superior de Medellín, lo que llevó a la sanción del presidente de la SAE. En su respuesta, la SAE solicitó al juzgado declarar la nulidad del trámite del incidente por la falta de claridad, concretud y fondo, ¿no? Claridad, concretud y fondo, porque no la tenía. Entonces solicitó la nulidad del trámite de incidente y la inaplicación de la sanción de desacato. Además, la entidad aclaró que la sanción por desacato aún no está en firme, según el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, ya que está pendiente de revisión por el superior jerárquico del emisor de la sanción. Basándose en estos hechos, la SAE considera que la sanción debe ser revocada.
La SAE espera que su nuevo oficio y la solicitud de nulidad cumplan con las expectativas del Tribunal Superior de Medellín y permitan archivar tanto el desacato como la orden de arresto, poniendo fin a este incidente legal. Daniel Rojas, desde la SAE hacia el Ministerio de Educación, luego de que el presidente Gustavo Petro designara al director de la Sociedad de Activos Especiales SAE, Daniel Rojas, como nuevo ministro de Educación en reemplazo de Aurora Vergara Figueroa, hubo voces a favor y en contra frente a este nuevo cambio en el gabinete ministerial. Por un lado, congresistas del Pacto Histórico celebraron la designación del mandatario nacional y aseguraron que a la cartera de Educación llega alguien que se alinea con las políticas de Gustavo Petro. Entre comillas y en admiración, gran designación. El proyecto de cambio para Colombia necesita de personas leales, íntegras y que trabajen como Daniel Rojas. Lo hizo excelente en la SAE y confío en que lo hará igual en el Ministerio de Educación. Cierra comillas, escribió Alfredo Mondragón, representante a la Cámara del Pacto Histórico. De igual manera, la senadora Sandra Jaimes, quien hace parte de la Comisión Sexta, encargada de la educación en Colombia, indicó que Rojas, entre comillas, con total seguridad desempeñará una función excepcional porque asume grandes retos como la reforma de la Ley de Educación Superior, la consecución de la educación como un derecho fundamental, el incremento de los recursos para el sector a través de la reforma al CSGP y por supuesto la universalidad del derecho con garantías y dignificación para todas las y los maestros del país. Cierra comillas. Adicionalmente, el senador del partido Alianza Verde, Inti Asprilla, quien ha sido uno de los férreos defensores del gobierno Petro, felicitó a Daniel Rojas y le aseguró buenos éxitos en la cartera. Entre comillas, felicitaciones a Daniel Rojas por su nombramiento como ministro de Educación. Ha sido de lejos uno de los mejores funcionarios del gobierno en su gestión al frente de la SAE. Demostró una buena mezcla de claridad ideológica con resultados concretos y tangibles. Cierra comillas, afirmó. Eso es todo, amigos, amigas. Entonces, ya podemos estar enterados aquí de lo que realmente pasó. Entonces, la cuestión es que muchas veces el uribismo, cuando observa que un personaje de esta talla está llegando a la cartera ministerial más importante del país, como es la de educación, la cual mueve como tal el elemento de educación, piensan las personas que tiene que ser una persona, mejor dicho, de conducta intachable, mejor dicho, hasta de palabras muy especiales, pero mire que no. A veces es muy bueno conocer la persona en toda su forma como es. Ahora, aquí no podemos negar que hasta el más grande científico de este mundo ha dicho cualquier cantidad de groserías. Que las han dicho, hasta el mejor presidente las ha dicho. Hasta el más brillante cura las ha dicho. Hasta el más brillante papa las ha dicho. Todo el mundo ha dicho groserías. Aquí no tenemos que valernos tanto por la grosería, sino tenemos que valernos por los hechos que estamos observando constantemente, porque eso es lo que realmente vale. Una persona no se puede tildar simplemente porque abrió la boca y dijo una palabra, y ya con eso dijimos es esto. Pero examinemos mucho más detenidamente en la historia de Colombia cuáles de todos esos personajes han sido unos altos canallas que se han atrevido a matar, asesinar gente impresionantemente haciendo uso de triquiñuelas y estrategias malignas y todo eso para lograrlo, y aún así han hecho lo que han hecho y la justicia lamentablemente todavía no los toca porque todavía en esta parte reina la impunidad. ¿Cómo le podemos llamar a esas personas? Que se burlan de la justicia, que usan la justicia para su beneficio. Son personas malas, solamente buscan llegar al poder. ¿Para qué? Para mirar cómo saquean el erario público y qué. Y un resto de personas en el país, que son 45 millones de personas, quedan mirando el ternero cómo se
cómo se ordeña, o mirando la vaca cómo se ordeña por ellos mismos. Entonces, la razón es que, como lo dijo el presidente, aquí se necesita libertad y orden, libertad y orden. Recordemos algo, la libertad y la paz, en ella todos somos igual. En la libertad y la paz, esa es nuestro ideal. Punto final. Muchas gracias, amigos y amigas, y felicidades en este día y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.